Bueno, aquí estamos, dentro del Classroom, en la clase número 9. Vamos a encontrarnos con algunos archivos y entre ellos, acá tenemos por ejemplo, fórmulas y funciones de Excel. Dentro de este PDF tenemos las fórmulas básicas, que son las que habíamos estado utilizando desde un principio, las distintas funciones. Tenemos el nombre de la función y la definición de cada una de ellas. Y bueno, algún pequeño ejemplo sobre, en este caso, funciones de estadística. Más abajo, las fórmulas con los porcentajes. Si se tiene que hacer un cálculo, si hay que hacer una suma entre el valor y los porcentajes, y si hay que hacer una resta. Y en cada una tenemos un pequeño ejemplito. Luego está la parte de las funciones lógicas, donde está la estructura simple de la función del sí, los operadores. Una pequeña aclaración que en el caso de estemos trabajando con textos, siempre vamos a estar utilizando el operador igual. Y luego tenemos un pequeño ejemplo también. Así como está la estructura simple, también está la estructura compleja. Cómo es que está armada, un pequeño enunciado y cómo resolver ese enunciado. Después, siguiendo con las funciones lógicas, tenemos la función contar puntos sí y las distintas opciones de criterios con respecto a contar puntos sí. Un pequeño ejemplo. Después contar puntos y punto conjunto y una pequeña diferencia con respecto a la función anterior y cuál es la estructura. Y a su vez también con un pequeño ejemplo. Y para finalizar tenemos la función sumar puntos sí junto con su definición y siempre remarcado el tema de que se va a estar trabajando con un solo criterio. Un pequeño ejemplito y más abajo también la función que se llama sumar puntos y punto conjunto, la definición, una de las principales diferencias con respecto a la función anterior y un mini ejemplo más abajo. Entonces, estas son todas las funciones que vimos hasta ahora. Van a estar ahí en el PDF con su definición, ya que como yo siempre le digo a los alumnos, sobre todo los que vienen conmigo desde Word, en el caso de Word, si uno se olvida, vamos a suponer sangría o el tema de los márgenes o cómo hacer un WordArt, en el caso de Word es más intuitivo porque podemos ir a las cintas de opciones, explorar y podemos encontrar, si nos olvidamos quizás dónde estaba, podemos ir buscándolo y lo vamos a encontrar seguro. Pero en el caso de Excel, si bien tenemos un asistente para fórmulas, mejor dicho, para funciones, si nosotros no sabemos ni siquiera la definición o qué cálculo queremos hacer, yo puedo ir acá, está bien, tengo una pequeña lista, acá tengo una lista más grande. Y acá donde dice buscar una función, una breve descripción. Pero si nosotros no sabemos la definición o la utilidad de cada una de las funciones, tampoco lo vamos a poder buscar. Entonces, en el caso de Excel, sí o sí necesitamos conocer las funciones y cuál es la tarea que realiza cada una de ellas para poder, llegado el momento, decir, bueno, tengo que hacer este cálculo, ¿qué tengo que usar? Sumar puntos sí, sumar puntos y punto conjunto, me pide contar. Al momento de contar tengo muchos criterios. Tengo que usar la estructura simple de la función del sí, tengo que usar la estructura compleja. Tengo que usar sí o no la función del sí, porque capaz que se puede hacer una fórmula común. Entonces, con este PDF, que tiene una pequeña definición, la idea es ayudarlos con las funciones. De todas formas, hoy nuevamente vamos a estar, antes de ver el tema de los filtros, antes de pasar a un tema nuevo, vamos a seguir repasando un poquito más el tema de la función del sí. Yo sé que hay algunos alumnos que lo pudieron resolver, pero
En caso que haya alumnos que todavía les cuesta cómo trabajar con la función del sí, sobre todo esta estructura compleja que es mucho más extensa, vamos a realizar algunos ejercicios. Así que, bueno, de la clase anterior, o sea, de la clase número 8, habíamos realizado completo el práctico 25. En el caso del práctico 26, voy a abrirlo, voy a descargarlo, y después les dejé el práctico 27 a modo de ejercicio, así que voy a descargar ambos ejercicios y los voy a estar resolviendo en vivo. En el caso del práctico 26 voy a completar nuevamente lo que es la parte del importe. Esto ya lo habíamos visto la clase anterior, así que no me voy a detener a explicarlo, pero simplemente quiero tenerlo todo completo, porque lo que voy a estar resolviendo va a ser la hoja número 2, ya que vi que hubo algunos alumnos que les costó traer información de una hoja y volcarlo en otra hoja distinta. Así que voy a armar para tener los resultados acá. Le voy a hacer la pequeña corrección. Y las unidades. Después lo mismo en la parte de los vendedores, así lo tengo completo. Vamos tomando la información de cada uno de los vendedores con el porcentaje correspondiente. Bueno, listo. Todo lo que sea dinero, ahí lo vamos a tener. En esa primera parte la mayoría lo completó sin ningún inconveniente, así que vamos a hacer lo siguiente. Acá, hoja número 2. Vamos a ir guardando por las dudas que haya algún que se cierre o algo. Entonces acá voy a estar resolviendo la segunda parte, o sea, la hojita número 2 del ejercicio 26 de la clase anterior. Entonces lo que voy a hacer en este punto es lo siguiente. Hay quienes todavía no lo pudieron completar, así que les voy a dar unos minutitos para que puedan abrirlo y lo podamos hacer juntitos en el momento. Porque vamos a tener que nombrar rangos, que sería lo más recomendable, o sea, ir a la hojita número 1 y asignarle nombre a cada columna. De esa manera les va a resultar mucho más sencillo poder resolverlo. Como ya les había comentado antes, cuando usamos la función, sobre todo contar, punto sí, sumar punto sí, que nosotros le asignábamos nombres a las columnas. Hasta ahora veníamos trabajando siempre en una misma hoja, entonces quizás no le veíamos tanta utilidad a decir, bueno, no hace falta nombrarlos. Pero en este caso, como estamos en otra hoja distinta, nos va a venir muy bien que cada una de las columnas tenga su nombre correspondiente. Así que les voy a dar unos minutitos y vamos a resolver la hoja número 2.
No se olviden de avisarme. Listo, perfecto. Muy bien. Bien. Entonces, voy a resolver el primero para que vean cómo es que pues se puede hacer de las dos formas, tanto dándole nombre al rango, que es lo que voy a hacer después, como también no dándole el nombre a los rangos y seleccionar la información de la otra planilla. Vamos a hacer lo siguiente, me dice: averiguar la recaudación de ventas de cada sucursal y la recaudación de cada empleado. Entonces me habla de recaudación. Entonces ya en primera instancia sabemos que va a ser una suma. Ahora, la suma, nosotros por ejemplo tenemos el botón de acá de suma, el botón de autosuma, que hacemos una suma general de todo, ya sea de porcentaje del vendedor, como también lo que es el importe. El tema es el siguiente: acá lo que estoy haciendo es una suma general de todo. Entonces yo necesito sumar, pero tener en cuenta, decir, bueno, quiero hacer una suma, pero no de todo, sino solamente la recaudación que corresponde a Aparicio. La recaudación que corresponde a Guerrero, que me parece que Guerrero no está, está Castel, Ramos, Cuba. Vamos a reemplazar Guerrero por Cuba. Ahí está. Entonces la recaudación de ventas de Cuba, la recaudación de ventas de cada uno de los que corresponde. Después lo mismo en el caso de las sucursales. No quiero una suma general de todo el importe con respecto a las sucursales. Simplemente quiero saber la recaudación que hubo en la sucursal que corresponde a norte, que corresponde a sur, este y oeste. Así que vamos por partes. Supongamos que quiero resolverlo sin darle un nombre a los rangos. Entonces vamos a poner sumar.si. Y acá, rango, criterio y rango a sumar. Cuando hablamos de rangos, hace referencia a un conjunto de celdas, o sea, no a una sola celda, sino a un grupo. Ya seleccionando 2 celdas, por ejemplo, o 3, esto ya es un rango. Entonces acá me dice, bueno, selecciona el rango. ¿Qué más? Yo tengo 3 partes. Tengo un grupo de celdas, pero después tengo un criterio y por último el rango a sumar. Yo sé que el rango a sumar, como es la recaudación de ventas, yo tengo que tener en cuenta lo que es la columna del importe, que son las ventas de cada uno de los productos. De ahí voy a sacar la recaudación de ventas. Entonces, el rango a sumar va a ser el de las ventas, el importe. De ahí voy a sacar la información. ¿Qué sería acá? De la columna del importe. Después, el criterio. El criterio es lo que yo necesito buscar. O sea, yo acá tengo que buscar aquellos empleados según el nombre: Aparicio, Cuba, Castelo, Ramos. Y el rango va acompañado del criterio para decir, bueno, en el criterio voy a buscar estos nombres, pero ¿en dónde voy a estar buscando estos nombres? ¿En qué rango de celdas? O sea, ¿en qué columna de datos? Y es donde tengo que seleccionar todas las celdas donde tenemos los nombres de los empleados. Entonces, una vez que sabemos identificar cada una de las partes de la función, ahí podemos armarlo. Entonces, el rango habíamos dicho que es donde están los nombres de los empleados. Yo me encuentro ahora
en la hojita número 2. Entonces tengo que ir a la hojita número 1, que es donde está toda la información. ¿Puedes agrandar un poquito la pantalla, profe? Sí. Fíjate si acá en el Meet de Google tenés la pantalla toda más grande. Desde acá en los botoncitos tenés la opción de poner pantalla completa. Entonces ahí te abarca todo completo la pantalla. Entonces tenés más espacio. Bien, gracias. No, de nada. Igualmente acá me voy a acercar un poquito más. Entonces acá, sumar puntos y tenemos. Lo primero que habíamos dicho, fíjense en este detalle. Yo me fui a la hoja número 1, pero aún así estoy visualizando en la barra de fórmulas la función, que estoy utilizando. Acá las distintas partes de la función, o sea, todos los parámetros. Y acá me dice hoja 1. Y tiene un símbolo de exclamación, como diciendo, acabas de ir a la hoja número 1. Habíamos dicho que yo necesitaba el nombre de los vendedores. Esa información la voy a sacar de la columna vendedor. Me aproximo y selecciono todos los datos, o sea, desde la primera fila hasta la última. Y ahí me muestra lo siguiente. Me dice hoja 1, símbolo de exclamación, F2, F11. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que de la hoja número 1 estoy seleccionando este rango de datos. Así como estoy, a continuación me pide el criterio. Para no escribirlo entre comillas, ¿qué es lo que uno hace? Regresa a la hoja número 2, que es donde estamos armando, la función, y acá tenemos el nombre. Entonces acá, fíjense que me apareció, ha indicado muy pocos argumentos para esta función. Yo le había puesto cancelar y ahora le puse aceptar. Vamos a verlo de vuelta. Acá lo seleccioné. Listo. Volví a la hoja 2 y me apareció un error. El tema es el siguiente. Cuando nosotros seleccionamos el rango de datos, acá lo que voy a hacer es poner punto y coma. Como para decir, bueno, acá listo. Ya tengo la primera parte, que es la del rango, preparada. Una vez que puse el punto y coma, ya salto a la siguiente parte, que es el criterio. Y recién ahora me voy a la hojita número 2. Fíjense cómo aparece hoja 2. Y voy a hacer un clic, por ejemplo, en Aparicio. Entonces me dice, de la hoja número 2 tenés seleccionada la celda A3. Si mi hoja se llama, por ejemplo, tiene un nombre, no sé, vamos a ponerle como nombre productos, en vez de decir hoja 1, diría productos. Todo va a depender del nombre que va a tener cada una de las hojas, así va a aparecer. Todavía estoy en el criterio, fíjense cómo aparece resaltado en negrita. ¿Cómo hago para ir al siguiente parámetro? Punto y coma. Recuerden que puede ser punto y coma o coma, dependiendo la configuración de cada computadora. Y ahora me dice, bueno, selecciona el rango que quieres sumar. Voy a la hoja 1 y selecciono, en este caso, la columna del importe. Así como está, yo todavía estoy acá en la hoja número 1. Cierro el paréntesis y aprieto la tecla Enter. Y ahí ya tengo el importe de vuelta. Entonces acá tengo el rango que pertenece a la hoja número 1. Acá tengo una referencia a una celda
porque no tengo un rango, simplemente tengo una celda seleccionadita. Y después acá tengo el rango también de la hoja 1, pero que hace referencia al importe. Esta es una opción que se puede utilizar sin ningún inconveniente, pero tengo que prestar atención porque así como está, yo no puedo hacer autollenado. O sea, poderlo puedo hacer, no hay problema, me va a devolver un número, pero no va a estar correcto. ¿Por qué? Yo acá estoy desde la fila 2 hasta la fila 11. Si yo me fijo acá, vemos que inicia fila 2 y termina en la fila 11. Este es mi rango de datos, del 2 hasta el 11. ¿Qué pasa cuando yo hago autollenado y no bloqueo las celdas? El rango se actualiza. F3, fíjense que va de la fila 3 hasta la 12, fila 4 hasta la 13, fila 5 hasta la 14. Acá tiene que decir en la función hoja 1. ¿Por qué? Porque la información la estamos sacando de la hoja número 1. ¿Sí? El tema es... ¿Por qué me aparece hoja 2? Exacto. El tema es lo siguiente. Vamos a hacer recaudación, importe. Una recaudación general del importe con una autosuma. Voy acá en la celda del importe y, por ejemplo, acá me está mostrando que yo estoy seleccionando este rango. Estoy en la hoja 1 y estoy seleccionando el rango que va desde E2 hasta E11. ¿Sí? Acá me lo está mostrando, me dice hoja 1. Pero ¿qué pasa si yo todavía no terminé? Porque, por ejemplo, acá la función sigue activa. Si se fijan bien, el cursor está titilando acá dentro del cuadro de funciones. Cuando regreso, acá, por ejemplo, Excel ya me trae el resultado de la hoja. Pero en muchas ocasiones no me trae directamente el resultado, sino que mientras que yo estoy en un rango, o sea, mientras yo estoy seleccionando un rango y yo estoy explorando una hoja y la otra, fíjense cómo cambia. Yo estaba en la hoja 1, está seleccionado el rango de la hoja 1, la función no está terminada, fíjense que no está cerrado el paréntesis ni nada, y regreso a la hoja 2. Entonces acá tenemos lo siguiente, vamos a volver a armarlo. Acá voy a borrar todo y voy a hacer acá la selección del importe. Entonces, Excel, ¿qué es lo que hace? Reconoce la hoja en la que me encuentro en este momento seleccionando el rango. La función no está terminada. Entonces, si yo regreso a la hoja número 2, ¿qué es lo que hace Excel? Excel interpreta que ahora, como estoy en la hoja número 2, la hoja 2 es la que está activa. Entonces me actualiza y me dice, bueno, de la hoja número 2 te voy a marcar el rango en el que estás. Esto es algo que ocurre acá, por ejemplo, Excel. A veces me lo actualiza y a veces no. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una vez que yo marqué, supongamos que quería la recaudación del importe, marco el rango y si ya terminé de armar la función, lo que tengo que hacer es finalizarlo ahí mismo. ¿Qué quiere decir? Que voy a la otra hoja, selecciono el rango y si ya terminé, listo. Cierro el paréntesis y Enter. En el momento que apretamos Enter, ahí regreso a la celda y obtengo el resultado. Lo mismo ocurría acá. Si yo pongo sumar.si y marco el nombre de los vendedores, así como está, ahí mismo pongo punto y coma. ¿Sí? O sea, no voy a la hoja número 2 y después pongo el punto y coma. Simplemente acá, marqué el rango, así como está, punto y coma coloco. Una vez que puse el punto y coma, de esta... Perdón. Sí, sí.
Y en ese caso, lo que es el nombre Aparicio, lo saco de la celda de vendedores. Puedes sacarlo de la celda de vendedores o, una vez que ya pusiste el punto y coma, vas a la hoja 2 y de acá lo podés sacar sin ningún problema. El tema es ese, prestar atención acá y decir, bueno, ¿estoy todavía trayendo información de la hoja 1 o se pasó y me cambió la hoja número 2? O sea, hay que prestar atención y decir, bueno, acá, ¿este es el rango correcto o no? Eso es lo que hay que fijarse siempre. ¿Qué es lo que está seleccionando Excel? Que este es uno de los mayores errores cuando estamos trabajando con otra hoja de Excel. Y es donde queremos volcar la información. Ahora sí. Rango a sumar, lo mismo. Voy a la hoja 1, marco el importe. Así como está, terminé de marcar el importe, no regreso a la hoja 2. Porque acá el rango a sumar era lo último. Así que acá cierro el paréntesis, aprieto la tecla Enter y Excel solito regresa y me trae el resultado. Y me aseguro y dice, bueno, este es hoja 1 para el rango. En la hojita número 2 está bien porque de acá estoy sacando el nombre. Y de acá la hoja 1 de donde estoy sacando el importe. Para el resto, no voy a hacer esto de seleccionar, ir a la hoja 1, marcar el rango, volver, después regresar a la hoja 1. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que voy a estar trabajando con dos columnas. Por un lado vendedor, por el otro lado importe. Si quiero ir ganando tiempo, puedo marcar también las sucursales y después más abajo las unidades, que las voy a necesitar. Entonces, voy a ir por partes. Selecciono lo que sería el rango de los vendedores y me voy al cuadro de nombre y le asigno un nombre. Vendedores. Y aprieto la tecla Enter. La tecla Enter es súper importante para poder asignarle el nombre. ¿Cómo me doy cuenta que está bien? Porque al momento de desplegar la lista, aparece. Otro detalle que también noté en algunas tablas. Asegúrense de que el rango de celdas esté completo. Si por algún motivo quedó una celda sin seleccionar o quedó una celda de más seleccionada, no se olviden que pueden modificar este rango. Pueden ir a fórmulas, en el grupo nombres definidos, van a tener el botoncito administrador de nombres. Si les resulta más cómodo empezarlo de vuelta, pueden eliminar el rango totalmente y hacerlo de cero. Si prefieren modificarlo, pueden ir a modificar y acá pueden cambiar, o sea, pueden actualizar el rango. ¿Cómo se actualiza? Hago un clic en este botoncito y selecciono las celdas que quiero. Hago nuevamente clic en el mismo botoncito y presiono aceptar. Entonces, de esa manera se actualiza el rango y este lo cierro. Listo. Voy a hacer lo mismo con el importe, unidades, y sucursales. Y Enter. Entonces cada uno le di el nombre. ¿Qué es lo que hago? Me fijo, a ver, importe, si las celdas que seleccioné están bien, sucursales, y los voy probando, unidades y vendedores. Una vez que ya le asigné el nombre a cada una de las columnitas y verifiqué que se seleccionan todas de manera correcta, luego regreso acá a la hoja número 2. Fíjense que incluso si yo despliego acá el cuadro de nombre, también me siguen apareciendo los mismos nombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos el nombre a un rango, Excel identifica que importe
son los datos que pertenecen al rango E2, E11 de la hoja número 1. Si yo estoy en la hoja 50 y me voy a las unidades, Excel sabe que es el rango que va desde D2 hasta D11 de la hoja número 1. O sea, no hay rango, no hay factor de error. No hay ninguna posibilidad de equivocarse porque Excel sabe que este nombre es para este rango. Importe es para este rango. Y así con cada uno. Sabe a dónde tiene que buscar ese dato. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a la hojita número 2 y de ahí no me voy a mover. Vamos acá. Quiero la recaudación de ventas de Cuba, del empleado llamado Cuba. Recuerden que acá decía Guerrero y le puse Cuba porque Guerrero no estaba. Entonces ponemos sumar.si, rango, criterio y rango a sumar. Recordemos que necesitamos de cada una. De la primera parte del rango necesitaba el rango donde estaban los nombres de los empleados. En el criterio iba a usar como referencia esta celda y en suma que iba a seleccionar lo que serían los importes. Teníamos el rango de los vendedores. Fíjense que ni siquiera fui a la otra hoja, puse vendedores, que es el nombre que yo le asigné al rango. Como criterio, el nombre del empleado. ¿Y qué es lo que quiero sumar? La columna del importe. Cierro el paréntesis y enter. Y ya obtuve el resultado. Por eso, como yo les comentaba antes, se puede hacer con los rangos sin ningún inconveniente, pero hay que tener esa pequeña precaución al ir y regresar entre las hojas de Excel. En cambio, si nosotros le asignamos un nombre, Excel interpreta que en vendedores hay una sola columna llamada vendedores y siempre va a ser esa. En el caso de importes hay una única columna que puede tener ese nombre, que es la celda con los valores del importe. ¿Y qué otra ventaja tengo aparte de no tener que ir y volver entre las hojas? Que yo puedo hacer autollenado. Vendedores e importe. De la misma forma que resolvimos acá, vamos a resolver la otra tablita para la recaudación según las sucursales. Es lo mismo, sumar.si, rango, criterio y rango de suma. Nuevamente el rango de suma va a ser el importe, el criterio van a ser las distintas sucursales, norte, sur, este, oeste, y el rango es el rango de celdas donde voy a estar buscando estas palabritas. Así que vamos a poner sucursales, el criterio, que es norte, y lo que voy a estar sumando, que es el importe. Presiono Enter y listo. Y autollenado. Fíjense que ni siquiera tengo que ir y venir por las hojas. Simplemente se marca el rango, se indica cuál es el nombre del rango y ya está. Luego en el siguiente punto, que me dice averiguar las mínimas, máximas y el promedio, acá vamos a ponerle máximo, max, me dice el máximo de las unidades. Yo le había dado el nombre al rango y ahí lo tenemos, unidades. Max, unidades. Listo. Después para el mínimo lo mismo. Ponemos la función mínimo y escribo el nombre del rango, unidades. Y repito lo mismo para el promedio.
Para el importe va a ser lo mismo. Ponemos el máximo y acá importe. El mínimo, importe y el promedio. Bueno, aquí me dice, ya en los últimos, contar aquellos productos cuya cantidad de unidades sea mayor a 5.000. Entonces, me dice, vamos a volver a leerlo, contar aquellos productos, o sea, yo tengo que contar, no me pide una recaudación ni nada, me dice contar aquellos productos, gaseosas, vino, arroz, hacer un conteo y saber cuántos de ellos tienen una cantidad de unidades mayor a 5.000. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, usamos contar.sim. Simplemente voy a utilizar el rango de unidades y de ese rango verificar cuántos son mayores a 5.000. Ponemos unidades y acá. Cuando yo quería hacer uso de los operadores y poner mayor a 5.000, no tenía que olvidarme las comillas. Y ahí abrir mayor 5.000. Y una vez que lo tengo, presionamos Enter. Entonces marco, le indico acá que voy a trabajar con el rango llamado unidades. Y en el criterio le indico los que son mayores a 5.000. Y no se olviden siempre el detalle este de las comillas. Calcular la recaudación, acá ya me especifica, va a ser una recaudación, por lo tanto voy a tener que hacer uso de la columna importe. Calcular la recaudación de los productos que sean. Acá me menciona la palabra productos, pero no es como acá que me dice este producto, me dice productos en general. En cambio acá me dice la recaudación de los productos que sean gaseosas y de una sucursal en particular. Entonces acá me está pidiendo dos cosas. Tengo este criterio y este otro. Tengo dos criterios. Cuando nosotros usamos la función sumar.si, ¿cuántos criterios tengo acá? Uno solo. Nada más. Entonces, cuando yo necesito más de un criterio, tengo que hacer uso de la otra función. Porque acá fíjense que me dice criterio y me indica este es el criterio número 1. O sea que puedo tener más criterios aparte. Un detalle que hay que tener en cuenta es que lo primero que me pide, a diferencia de la otra función, es indicar qué columna, o sea, qué rango va a estar sumando. O sea, este es el primero que vamos a indicar. Que sería, habíamos dicho, el importe. Ese es el rango a sumar. Rango de criterios. El criterio número 1, que era lo primero que me pedía, el producto gaseosas. ¿Las gaseosas tienen un rango? ¿Le habíamos dado un rango? Vamos a verificar. ¿Cómo hago para...? Supongamos que yo no quiero borrar la función. Vamos a suponer que tengo la mitad de la función armada y no quiero borrarla. Si yo despliego la lista, me muestra las distintas funciones, pero no me muestra los rangos que yo tenía armados. Una de las formas para... la forma para no perder la función es borrar el símbolo igual. Puede ser borrar o hacerle un espacio antes. Están las dos opciones. Yo en lo general prefiero directamente borrar el simbolito. Se borra el igual y Excel lo toma como un texto, no como una función. ¿Por qué? Porque acá productos no tiene un nombre. Así que previamente voy a seleccionarlo y ponerle productos.
Ahora regreso. ¿Qué pasa? Para continuar hago doble clic, le agrego el igual y ahí regreso a la función. Entonces yo voy a ir a productos, punto y coma, y lo que voy a buscar acá es la palabra gaseosas. Esta palabrita gaseosas puedo tenerla escrita ya en algún otro lado. En este caso la voy a escribir acá adentro entre comillas. El segundo rango es las sucursales. Sucursales. Y acá las sucursales ya tenía. Por acá la sucursal norte. Acá, a este. Para no escribirlo. Pero, de haber querido, o sea, yo puedo poner norte entre comillas también. Cierro el paréntesis y enter. Este es un poquito más extenso porque al ser la función sumar.si.conjunto tengo distintos criterios. Primero indico el rango de celdas que voy a estar calculando, el rango donde tengo todos los productos, busco las gaseosas, el rango de las sucursales, busco la sucursal requerida. Lo que ponemos entre comillas es porque no está indicado la función. Exacto, o sea, lo pongo entre comillas. Si yo, por ejemplo, tuviera acá gaseosas, la palabra, y acá norte, vamos a poner en un costadito, entonces ahí en vez de escribirlos, pude haber puesto directamente gaseosas y acá norte. Bueno, ahí está. Esa pudo haber sido otra alternativa también. Bien, bueno, vamos a ir ahora con el otro archivo. Vamos a cerrarlo, guardamos los cambios y chau chis. En la clase 8 yo había dejado el 27, que este tenía varias... Tenía acá esta tablita para poder repasar la función del sí compleja, ya que en cada una de las columnas sí o sí no nos iba a quedar de otra que utilizar esa función. Vamos a acercarnos un poquito y acá nos dice, bueno, obtener la fecha actual. No especifica si hay que usar una función, así que puedo colocar la función hoy, que nos va a devolver automáticamente la fecha actual. No se olviden que al momento de escribir hoy, abren y cierran el paréntesis. Y ahí nos va a devolver la fecha del día de hoy. Bien sencillito. Ahora, en todos nos dice, basándote en el código, deberás obtener la carrera correspondiente. Basándote en el código, deberás obtener la cuota correspondiente. Y obtener la cantidad de meses, también basándonos en el código. Entonces podemos ver que acá tenemos una columna donde los códigos se están repitiendo. O sea, no es que son todos códigos distintos. Vemos que el código 20 lo tenemos más para abajo y acá también. Este código nos sirve para poder averiguar los datos de la carrera, los datos de la cuota y la cantidad de meses correspondientes. Entonces, yo tengo que tener presente lo siguiente. Me dice que, acá ya me aclara que tengo que utilizar, dice si anidado sería el sí complejo.
Entonces, yo tengo que averiguar si el código que está escrito acá es 20. O sea, si el código que está acá es 20, me tiene que devolver profesorado de informática. Caso contrario, si el código que está acá es otro, vamos a armar el enunciado. Más fácil. Ahí está. Sí, el código es... Dime. A mí no me devolvió la fecha. Ah, ¿usaste la función hoy? No te olvides de ponerle los paréntesis. Sí. ¿Le pusiste el igual también, todo? Porque es una función, tiene que tener el igual. Igual hoy, abrimos y cerramos. Y los paréntesis van todos al final. Y no colocamos nada dentro de los paréntesis. No. Me ponen signo de pregunta, nombre. A ver, pasame una captura, a ver cómo quedó la armada de la función. Fíjate bien cómo tiene que ir armada la función. No tiene que haber ningún tipo de espacio en blanco ni nada. Ajá, ahora sí. Very good. Profe, Dime. ¿cómo se hace para determinar la fecha y la hora? En ese caso, si quieres ambas, por ejemplo, si yo quiero que de repente me muestre la fecha y la hora, acá podés colocar, acá tenés una lista desplegable que dice fecha. Si yo la despliego, acá tenemos por un lado, me dice fecha larga, hay otro que me dice la hora, y hay una función que se llama ahora. Pero, no me está devolviendo. Me tiene que devolver la fecha y la hora. Vamos acá. Acá en la lista, número. La función me tiene que devolver todo completo. Acá estás, fecha y hora. ¿A dónde se ingresa? Acá en el cuadro de diálogo, acá en el grupo número, hacemos un clic en la flechita, ingresamos en el cuadro de diálogo, formato de celdas. Acá yo, por ejemplo, estoy en fecha. Y acá de la lista voy bajando y me aparece para poder colocar la hora. La fecha y la hora. ¿Selecciona los dos? No se ve muy bien. Uno o el otro. Cualquiera de los dos. El otro día intenté con ahora y no, me tiraba la fecha nada más. Exacto, o sea, en teoría, si por ejemplo uno deja un segundito, te dice devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. El problema es el siguiente: si acá en la lista está, por ejemplo, fecha corta o fecha, simplemente me va a estar mostrando la fecha.
Si le pongo fecha larga, esos son formatos. Entonces, ese formato se puede ir cambiando. Acá, por ejemplo, puse la hora y la hora me lo tomó. ¿Por qué? Porque esta función admite tanto fechas como horas. En cambio, yo había usado la función hoy. Acá si pongo fecha corta, fecha larga, no hay ningún problema. Pero cuando yo cambie a la opción de hora, me aparece todo en 00. Porque la función hoy es simplemente para fechas. Y la función ahora cumple las dos funciones, tanto fechas como hora. Entonces desde acá se puede ir seleccionando, o si no en el cuadro de diálogo tenemos más opciones completas. Bien, gracias. No, de nada. Uy. Bien, aquí. Entonces ahora, para poder averiguar la carrera, yo tengo que tener en cuenta el código. Y lo que voy a hacer es armar el enunciado y poner, si el código es 20, entonces la carrera va a ser profesorado. Si el código es 30, entonces la carrera será biología. Si el código es 40, será bioquímica. Y si el código es 50, será abogacía. Caso contrario, como en este caso no quiero hacer cálculos porque solamente quiero que me devuelva textos, o sea, no es como en casos anteriores donde estamos haciendo un cálculo matemático, por ejemplo, en el caso de la cuota, que puede que estos valores los necesite más adelante para una fórmula. Acá, como simplemente estoy trabajando con texto, puedo devolver la carrera o carrera inexistente o la carrera no existe. La carrera no se encuentra o no existe. O no hay carrera directamente. Para que aparezca un mensajito. Y que no aparezca la palabra falso, por ejemplo. Entonces tenemos acá lo siguiente. Sí o sí tengo que hacer uso de la función del sí compleja, porque me encuentro con varias condiciones. Acá tengo una condición, acá tengo otra y acá tengo otra. Y después este es el valor falso. Entonces vamos a hacerlo acá en la carrera. Voy a sacarle el color, voy a ponerle acá color negrito, listo. Y vamos a ponerle sí. Y acá, yo estoy en la tabla principal, estoy acá adentro. Entonces el código que voy a comparar va a ser primero voy a seleccionar la celda principal, que es esta. Y voy a preguntar si ese código, yo les había mencionado que cuando se trabaja con textos, sí o sí utilizamos el igual. En el caso de los números, muchas veces también tenemos que colocar igual. ¿Por qué? Porque acá me dice 20 exacto, o sea, no es ni mayor ni menor, es 20 exactos. 30 exactos, 40 exactos y 50 exactos, nada más, no hay rango de números. Entonces, si esa celda del código es 20, ¿qué habíamos dicho? Si el código es 20, profesorado de informática. Entonces, si el código es igual a 20, ahí ya tengo armada la prueba lógica.
Siempre recuerden que para la prueba lógica son 3 partes: la celda, el operador, mayor, menor, igual, y el valor de comparación. Una vez que tenemos estos 3, ya está armada la prueba lógica. Punto y coma. Valor verdadero, esto es lo que yo quiero que Excel me devuelva siempre que acá en esta celda esté el número 20. ¿Qué es lo que quiero que me devuelva? Profesora de informática, que lo tengo acá arriba. Hago un clic y bloqueo esa celda. Punto y coma. Y continúo. Más condiciones. Pongo el sí, porque ahí tengo otro. Ahora tengo que preguntar si el código es 30. Si el código es igual a 30, punto y coma, ¿qué es lo que va a pasar? Valor sí verdadero. ¿Qué es lo que quiero que me muestre Excel si resulta que acá en esta celda hay un 30? Quiero que me muestre biología. Entonces siempre piensen que lo que va a ir en el valor verdadero o lo que va a ir en el valor falso es lo que yo quiero que Excel me muestre en la celda como resultado. Ya pregunté por el 20, ya pregunté por el 30, ahora voy por el 40. Si el código es igual a 40, ¿qué es lo que tiene que mostrarme Excel? Excel me tiene que mostrar bioquímica. Si el código es igual a 50, entonces abogacía. ¿Qué pasa si no es ni 20, ni 30, ni 40, ni 50? Significa que el código no existe, por lo tanto no está la carrera. Podemos poner no hay carrera disponible o no existe carrera. ¿Cuántos si abrimos? 1, 2, 3, 4. Así que es la cantidad de paréntesis que voy a cerrar al final de todo. 3, 4. Y aprieto Enter. Entonces, siempre tengan presente lo siguiente. Acá siempre la función es extensa porque Excel va a verificar todos los posibles valores que pueden estar en esta celda. Yo sé que acá hay un 20, pero le tengo que decir a Excel que 20 puede ser que no esté siempre. Entonces que se fije si está el 20, si está el 30, si está el número 40 o si está el número 50. Y si no está ninguno de estos valores, que me devuelva no hay carrera. O le puedo poner incluso código erróneo. Todas las posibilidades. Por eso la función se hace tan extensa y muchas veces se hace un poco compleja de entender. Pero fíjense que es lo mismo que habíamos estado trabajando con función del sí. Es como la estructura simple, pero en distintas partecitas. Acá hay una estructura simple, acá hay una estructura simple, estructura simple. ¿Sí? Es como que se van concatenando, se van juntando. Se van como anidando. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido?
De la misma forma que obtuvimos lo que es la carrera, vamos a hacer lo mismo con el tema de la cuota. Uy, un poco más chiquito. Acá. Entonces acá para la cuota igual es lo mismo. Si el código es 20, entonces la cuota va a ser de 250. Si el código es 30, entonces la cuota será de 350. Si el código es 40, entonces la cuota será de 800. Si el código es 50, será de 950. Caso contrario, acá en este caso, como estoy devolviendo números, los cuales seguramente los voy a utilizar en algún cálculo, caso contrario, le voy a poner 0. Y ahí lo vamos a armar. Entonces ponemos sí, voy a cambiar el colorcito antes de empezar para que se vea mejor. Ahí acá vamos a ponerle color negrito. Sí. El código que está en la celda B13 es igual, habíamos dicho que empezábamos desde el número 20. Si el código es igual a 20, entonces la cuota era de 250 y bloqueo la celda. Si nuevamente B13, porque estoy en la fila 13, es igual a 30 en este caso, entonces 350. Sí, puedo escribir B13 inclusive, es igual a 40, entonces 800. Y si B13 es igual a 50, va a ser 950. Caso contrario, habíamos dicho que si no era ninguno de esos códigos, para las cuotas le pondríamos 0. ¿Cuántos si abrí? La misma cantidad que antes. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, cierro 4 paréntesis. Y ahí ya tenemos el importe de las cuotas. Para la cantidad de meses es lo mismo, solamente me va a estar devolviendo las cantidades de los meses. Y en el total es un cálculo entre la cuota por la cantidad de meses. No es simplemente en función del sí, un simple calculito. Una vez que la tabla ya está completa, ya está todo armado, luego calculamos. Fíjense, total recaudado por carrera. Acá lo que es máximo, mínimo y promedio, este que está acá, yo las voy a eliminar. Vamos a seleccionar las columnas. No, estas últimas dos. Ahí está. Hice clic derecho en la letra, o sea, los marqué desde acá. Clic derecho en la letra y lo eliminé. Y acá le voy a poner contar. Cantidad de carreras, ¿sí? Para que usen la función sumar puntos y por un lado y la función contar puntos y por el otro. ¿Sí? Entonces borran las otras dos columnas y reemplazamos el título de una de ellas por cantidad de carreras. O sea, cuántas veces se repite profesorado, cuántas bioquímica, cuántas biología y cuántas abogacía.
Sí, la función si anidada es otra función, pero esa no sé si la vamos a ver. Después veremos. Veremos. El tema de la función compleja se la conoce como o función del si compleja o función del si anidada, pero en realidad la anidada es otra función diferente. ¿Alguna duda que haya quedado el día de hoy con los temas que vimos? Fíjense que fue un repasito ya de todos los temas anteriores. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Qué le poníamos en caso contrario, profe? En caso contrario le poníamos 0. En aquellas donde el resultado devuelto es un número, ya sea para las cuotas como también para la cantidad de meses. Valor falso, 0. O sea, sí o sí póngale un valor falso, ya que si yo no le pongo ningún valor falso y lo dejo así, si en algún momento pongo un código que no existe, me va, acá por ejemplo me devuelve 0. Pues ya estaba el formato. Pero si no, por defecto me devuelve, ahí está, la palabra falso. Entonces, para que no aparezca falso en el texto, que queda medio raro, en este caso le ponemos un 0. Fíjense que incluso acá cambió y me dice no hay carrera. Bien. Bueno, de la clase del día de hoy les van a tener, bueno, esto lo vamos a ver la próxima clase, el ejercicio 1 y 2 de filtros, y les queda así como de tarea para practicar tienda deportiva. Les dejo este ejercicio.